positivas. Bueno, antes de nada sí que me gustaría volver a recordaros que podéis tuitear con el hashtag IDOR2016 y IDOR Spain. Podéis subir vuestras fotografías, podéis subir vuestros selfies, vuestras experiencias, vuestros comentarios. Todo eso, al igual que los cuestionarios, nos ayudan a mejorar. Y ahora sí, una mesa que tenemos preparada muy interesante, que se titula La experiencia del paciente, incertidumbres, comunicación y confort. La mesa ha sido coordinada por el periodista Carlos Bezos Dalesque, que es director del Instituto para la Experiencia del Paciente. Pero lamentablemente Carlos no ha podido estar aquí presencialmente porque ha tenido un problema familiar grave. Así que ha grabado un vídeo para nosotros que veremos a lo largo de esta mesa redonda que va a tener lugar a continuación. En esta mesa redonda va a hacer de moderador Miguel Ángel de la Cámara, que es técnico especialista en radiodiagnóstico. Además, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Investigadores en eSalud. También interviene Ángeles Barrios, que es periodista y es la directora de Comunicación y Relaciones Públicas en Philips Iberia. Cuando queráis. Bueno, pues nada, esta mesa, buenos días y gracias a vosotros por la asistencia. Esta mesa tenía 2 integrantes más y nos vamos a quedar Ángeles Barrios y yo. Así que menos mal que somos amigos. Entonces, es verdad que Carlos Bezos nos llamó y tenemos un vídeo, una presentación de él, que lo que vamos a hacer a distancia, intentar que él, a través de un vídeo que se grabó ayer por la tarde, vamos a introducir los conceptos de qué es esto de la experiencia del paciente. La verdad es que en SEGRA ya llevamos trabajando conceptualmente en qué es esto, porque confiamos que sea una herramienta para mejorar las prestaciones del servicio de los profesionales de radiología hacia los pacientes. Es una forma de entender la nueva medicina, una forma de que en radiología no todo es la cuantificación de lo que hacemos. Tantas mamografías, tantas ecografías, tantas resonancias. Hay mucho más, hay más cosas y entonces dirigimos la mirada hacia el paciente en este sentido. Y luego Ángeles nos va a presentar unos proyectos, unas cosas que ya están siendo realidad y que os va a encantar. Algunos ya los conocéis en algunos de los hospitales que hay en España, algunas cositas, pero es un conjunto de soluciones, de herramientas que los pacientes lo empiezan a valorar como elementos, como dice la mesa, ¿no?, de confort, de buenas sensaciones, de buenas prestaciones, que el servicio no solamente cuantifica, también cualifica la atención al paciente. Estaba dando... estoy esperando que a ver si lo termináis. Sí, por ejemplo, el vídeo lo empezamos y después llegamos a eso. También entendemos, por ejemplo, que desde el mundo de las asociaciones de pacientes de oncología están también demandando estas nuevas situaciones. La imagen mamaria está vinculadísima con el diagnóstico y el tratamiento del mundo desde el punto de vista de la oncología. Y todas estas situaciones, todos estos conceptos tienen unas herramientas que ya estoy haciendo introducción para luego, así ya luego acorto la otra parte. Tienen una forma de conceptualizar, de diseñar cómo es el mapa de empatías, entender qué piensa el paciente y entender qué podemos nosotros hacer mejor para el paciente. Insisto, desde fuera de la cuantificación, de contar cosas que hacemos, de cuántas pruebas, cuántos pacientes tenemos en cada una de las sesiones o de las jornadas de trabajo. Hay algo más en ese sentido. Y hemos contactado, pues llevamos bastante tiempo hablando con GEPAC, con Asociación Española contra el Cáncer, con GEICAM, con muchas asociaciones que nos están diciendo lo mismo. Probablemente los radiólogos y los técnicos, los profesionales de una unidad de diagnóstico por imagen o de una unidad de tratamiento de radiooncología, igualmente no estamos todavía pensando en esto. Y esto ya existe. Es que esto ya existe. ¿Y cómo sabemos además que existe? Precisamente porque los proveedores de soluciones tecnológicas, los de las casas, los de las industrias, ya lo tienen. Y llevan pensando en ello hace bastante tiempo. Por eso está aquí Ángeles Barrios, que uno de los ejemplos más que nosotros podemos disponer es el sistema experiencial que ellos proveen a nivel internacional, ¿no, Ángeles? Yo creo que lo tenéis ya desarrollado a nivel internacional y que tiene que ver, no sé, por ahí, estoy dando tiempo, tiene que ver, no sé, ¿habéis visto algunas fotitos que nosotros estamos compartiendo en redes sociales sobre los TAC
y sobre las resonancias que tiene la ambientación radiológica. La estáis viendo, ¿vale? Así más o menos. Pues eso es una parte. Hay muchas cosas. Se puede hacer ambientación con luces, con sonido, con olores, con muchas cosas más. ¿Estáis ya preparados? Muchas gracias. Voy a ir. Las jornadas de imagen mamaria, perspectivas de los profesionales de la imagen médica y radiología. Por razones familiares y personales, pues he tenido que marcharme. No obstante, de alguna manera, aunque sea vía vídeo, me gustaría estar con vosotros presente y bueno, contaros un poquito qué es esto de la experiencia de paciente y cómo lo podéis utilizar. Vale. Es que no lo hemos presentado. Este hombre es Carlos Bezos, es el director del Instituto de Experiencia del Paciente en España. Hay gente que se encarga ya de esto. Y nos gustaría trasladaros a los profesionales de la radiología y a los pacientes que ya sabemos que existe esto. Vamos a seguirlo, vamos a intentar captar que en ellos, en qué están trabajando. Y como digo, como ya ha dicho antes la presentadora Emma Bernardo, no ha podido venir, ha tenido un asunto familiar de ultimísima urgencia, ha enviado el vídeo de madrugada y me gustaría que lo escucharais. Va a hacer un enfoque global. Luego nosotros vamos a hacer un enfoque hacia la radiología, identificando algunos aspectos y acabaremos con Ángel Barrios conociendo qué soluciones podemos también aplicar desde el punto de vista de la tecnología. No sé cómo lo van a montar mañana, yo he dejado unas diapositivas para que las vayan pasando y ahora pues tendríamos la primera, disculpadme si me muevo, porque bueno, pues voy a pasar la primera diapositiva. Veis que hay un chiste donde se ve, está en inglés, se ve bueno, pues a un médico y a una enfermera con una paciente que está súper bien cuidada, que bueno, pues está como si hubiera venido del wellness, con su refresco, con su palmera, con sus abanicos, con sus masajes, y le dice, ahora es el momento de pasarle o administrarle la encuesta de satisfacción del paciente. Bueno, esto no es la experiencia del paciente, aunque hay en medicina muchos enfoques orientados a una satisfacción del paciente comercial, pues este no es, sin embargo, es como también se está vendiendo. En la siguiente diapositiva tenéis qué es la experiencia de paciente. Este primer enfoque, que es la experiencia de paciente clásica, que mide la satisfacción, la calidad asistencial, los procesos, la fidelización, estaría en la primera parte de la diapositiva, pero hay mucho más. La experiencia de paciente también es el empoderamiento del paciente, darle herramientas, darle una cultura médica, una capacidad de codecidir, de tomar decisiones médicas y de tener una responsabilidad compartida, de gestionar su enfermedad. También en tecnología e innovación la experiencia del paciente es importante. Casi el 80% de la innovación tecnológica en salud fracasa, hay una tasa de fracaso tecnológico muy alta. Está demostrado por diversos estudios que esa tasa de fracaso tecnológico se reduce en un 40% en cuanto involucramos a los pacientes en el diseño de procesos, en el diseño de tecnologías. Para estas metodologías como el Patients Lab, que es una forma especial de Living Lab, y bueno, la participación en ensayos clínicos, que es más conocida, ¿no? Hay una experiencia de paciente estratégica que bueno, trata de usar los insights que se ganan del trabajo cotidiano con los pacientes, del día a día, todo eso que sabemos pero que no queda registrado en ninguna parte, pero también de todo lo que nos dan los datos, las historias médicas, las historias clínicas, el Big Data, y nos puede ayudar tanto a diseñar mejor nuestros servicios como ya en la medicina privada y en la industria farmacéutica, pues tener modelos de comercialización pues, basados en lo que quieren los pacientes y en las necesidades reales de los pacientes. No menos importante, aunque lo esté citando casi en último lugar, es la humanización en la medicina. Esa también es una pata muy importante de la experiencia de paciente. No sirve de nada las mejores encuestas, la mejor satisfacción, tener unos índices brillantes, usar los mejores datos, si no hacemos una medicina, no voy a decir más humana, sino sencillamente humana. El paciente es el centro. No es una cuestión comercial, el paciente no es el rey, es el centro, no es nuestro cliente, ni siquiera en la medicina privada. Yo vengo de la medicina privada, he trabajado ahí 4 años y diré que un paciente del centro no quiere decir un paciente rey. Hay algo que es más importante que los deseos de un cliente, que es la atención integral y hacer lo que necesita el paciente con el paciente. Esa es la diferencia. Y por último, tenemos como una dimensión más dentro de la experiencia del paciente, la sanidad participativa o la sanidad centrada del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Incluir su voz
en el diseño de su contexto y en la gestión del cambio. Ahora iremos viendo cada una de estas cosas. Voy a pasar la diapositiva y, bueno, una de las cosas importantes es escuchar. La experiencia del paciente es escuchar, sobre todo escuchar. Primero la comunicación interpersonal, lo que es la comunicación terapéutica, con la empatía, con la escucha activa, con el corazón, la conversación. Pero también esa escucha luego se puede convertir en datos. Hay herramientas muy potentes como Most Significant Change, que es una herramienta maravillosa que permite convertir narrativas e historias en datos que luego se convierten en datos cuantitativos y estadísticos. Están las entrevistas etnográficas, los focus groups, la sanidad participativa y las encuestas. Pero todo parte, en primer lugar, de la conversación y de la relación interpersonal médico-paciente, enfermera-paciente, profesional-paciente. De esa relación, como decía, salen pautas que se repiten y esas pautas son las que dan los datos cuantitativos. Hay una diferencia muy grande entre experiencia de paciente y la satisfacción del paciente. En la experiencia de paciente, como he dicho, el 50% es escuchar y es atención, es sensibilizar a la plantilla, es mejorar las competencias de comunicación de los profesionales sanitarios. La experiencia del paciente, ¿quién es? ¿Es el hospital? ¿Es la sala? ¿Es que tengamos una sala para nosotros en vez de compartida? No, la experiencia del paciente es la relación médico-paciente. La experiencia del paciente es el profesional. El profesional es la experiencia del paciente. Es importante involucrar a todos los médicos y a todas las enfermeras. Y el otro 50%, aparte de escuchar, pues es la tecnología, que es involucrarse con el enfermo a pie de cama, tener plataformas de seguimiento, sistemas de gestión de alarmas, plataformas de gestión y todo ello dentro del paradigma de la humanización, que hagan el menor ruido posible, que sean lo menos invasivos posible y que nos ayuden a gestionar realmente lo que necesitan los pacientes. Y con estas dos herramientas, la tecnológica y la de la escucha interpersonal, es como en Estados Unidos, en Gran Bretaña y aquí en España, por ejemplo, en San John de Déu, en la clínica donde yo trabajaba, en UF Spain, creamos el puesto de director de experiencia de paciente. Es una parte el antiguo director de calidad asistencial, o responsable de calidad asistencial, calidad percibida, pero también es la persona que hace de mediador entre el paciente y la organización médica, que se pone al lado de los pacientes, es como el defensor del paciente, ¿no? Se encarga de las métricas y las acciones, se encarga de la tecnología y sobre todo de la cultura, de crear una cultura centrada en el paciente. Hay muchas dimensiones o muchos modelos de dimensión de atención centrada en paciente. Aquí tenemos uno que es el de Cleveland, pero también están los de Picker Institute. Y bueno, me gusta este porque bueno, tiene 8 dimensiones clave, que son las preferencias de los pacientes, el apoyo emocional, el confort físico, que es importante. Ya decía, no es la hospitalidad, la hospitalidad no es la palabra, no es la hostelería lo importante, pero también es importante, si puede ser. Por supuesto, el empoderamiento a la información y la educación y tener en cuenta todo el contexto, familiares y amigos, ¿no? Y antes de pasar a hablar de las herramientas, pues me gustaría contaros algo sobre que las herramientas hay que meterlas dentro de un marco, que es lo que he puesto dentro de este corazoncito que se ve aquí, que estaban proyectando con vosotros, ¿no? El marco es lo que llamamos la sanidad participativa o sanidad centrada del paciente. En los años 70 se desarrolló la medicina centrada en el paciente. Fue una corriente minoritaria dentro de la medicina, aunque cada vez con más publicaciones, donde bueno, se partía de una mejor interrelación médico-paciente, una involucración del paciente en sus propios procesos de curación y eso dio resultados clínicos positivos. Pero si vamos a un enfoque de sanidad participativa, vamos más allá. Tenemos en cuenta el contexto familiar, el contexto laboral, social, cultural. Pensemos en una enfermedad como el ictus, que no está catalogada como enfermedad laboral, pero sin embargo, ¿cuánta responsabilidad hay en los casos de ictus entre jóvenes que están creciendo? Por ejemplo, con nuestra cultura del éxito en ese contexto laboral, está mal visto ausentarse para ir al médico. ¿Cuánta responsabilidad hay en la presión por vender? ¿Cuánta responsabilidad hay en no te puedes ausentar de un puesto de trabajo? ¿Cuánta presión hay por los recortes y las malas condiciones laborales? Todo esto elabora significados. Tengo que triunfar, no puedo perder mi trabajo, etc.
Estos significados hay que conocerlos. Ahí hay herramientas etnográficas maravillosas para conocerlos. No hace falta hacer una tesis, no hace falta tener un antropólogo en plantilla. Basta con que los médicos y profesionales tengan una mínima formación y sea el propio paciente, como en el Hospital de Guadarrama, que rellena su diario del paciente, el que nos va dando todos esos datos etnográficos. Por supuesto está la dimensión de innovación, como habíamos dicho al principio, de co-desarrollar tecnologías, co-desarrollar procesos, ¿no? Y a partir de ahí pues vienen las herramientas. Las herramientas que tenemos son, en primer lugar, investigación y acción participativa. Como decía, la etnografía es muy importante, todo lo que es co-creación, los Living Lab y los Patient Labs, Design Thinking, Service Blueprint, que es crear la organización desde el paciente y no desde las necesidades financieras o desde las necesidades organizativas. Y bueno, hay muchísimas más herramientas que no me voy a extender mucho, vamos a hablar de unas cuantas, ¿no? Hoy os hablarán, creo, del mapa de empatía y lo practicaréis. Aquí tenéis uno en la clínica donde yo trabajaba hasta septiembre. Bueno, el primer paso para hablar con pacientes, antes incluso de empezar a involucrarlos, es tener un mapa de empatía. ¿Por qué? Porque sabemos mucho más del paciente de lo que creemos y de una manera estructurada lo podemos poner y podemos ver estrategias de acercarnos al paciente. Importante también, aquí no está en esta presentación, son los mapas de actores y quién tiene cuánto poder y cuánta influencia. Eso es súper importante. Luego tenemos los mapas de experiencia del paciente, donde, bueno, todas las formaciones que hemos estado haciendo hasta ahora con el Instituto de Experiencia del Paciente han sido muy positivas. Hay una demanda real porque es lo que nos permite contrastar lo que necesita el paciente con cómo lo ve el profesional, la enfermera, su familia, y ahí se van viendo un montón de huecos o gaps de necesidades no cubiertas, cuellos de botella, puntos que nadie ha tenido en cuenta y sobre todo nos ayuda a ponernos en la piel del paciente. Es muy curioso cuando hago este ejercicio por primera vez con médicos que les pido que describan un proceso. ¿Vas a poner la presentación en la tuya? Pues sí, claro. Bueno, ya os explico, porque lo que nosotros ya hacemos es él ya está hablando del mapa de primero el diseño de mapa de empatías, saber qué necesidades y qué está haciendo el paciente o qué está viendo que tiene el paciente, y nosotros lo transformamos el mapa de empatías en la oportunidad para crear el mapa de experiencias generales del paciente. Y ahora lo vamos a ver como ejemplo muy esquemático para que vosotros sepáis en qué consiste esto y cómo puede aplicarse en un servicio de radiología, y veremos los ejemplos para el tema de la imagen mamaria. Es este es, vale. Por cierto, ha venido Natacha Bolaños. ¿Qué tal? Hola. No pasa nada, no pasa nada. No sé, empezamos ya con esto es rápido. Sí. Bien, bueno. Voy pasando. Esta es la presentación. Bien, entonces... un mapa de experiencias es un diseño en el que a través de un diagrama dibujamos diversas estaciones, diversos ítems, diversos recorridos que va a tener el paciente en nuestro servicio. Se puede hacer un mapa de experiencia de paciente en radiología de forma general, que sería con muchos contenidos, pero en los servicios de radiodiagnóstico, de radioterapia o de medicina nuclear tenemos una ventaja, y es que el paciente es diferente según la prueba que se le hace. Es decir, las experiencias del paciente es diferente según la prueba que se le vaya a hacer. Y nosotros podemos tener ventaja porque podemos diseñar diferentes mapas de experiencia del paciente según la sala en donde estemos trabajando. Y vais a identificar qué es lo que nosotros queremos de forma esquemática y diagramática, cómo podemos hacer esto para hacer mucho mejores las cosas, ¿no? En ese sentido. Entonces, y el objetivo de todo esto es porque vamos a detectar esta oportunidad y también vamos a definir qué barreras existen para que el paciente tenga mejores experiencias con nosotros los servicios de radiología. Ha hablado Carlos Bezos de los conceptos de la medicina 4P, que es la personalizada. También se va a hablar de la personalización del diagnóstico o del cribado mamográfico en una de las sesiones posteriores durante la mañana. También de la medicina preventiva, la medicina participativa, que es en la que está el paciente, o la medicina predictiva. Y es una confrontación entre el modelo paternalista, el modelo antiguo de la medicina,
en el que mucho dependía solamente de un único foco de decisiones, y ahora estamos situando al paciente mucho más centrado en nuestro entorno. Y en la radiología necesitamos cambiar, necesitamos adherirnos a este tipo de conceptos. El paciente puede aportar mucha más información y tenemos que consultarle, tenemos que situarnos como ellos, en el cogote, como digo muchas veces. Si tú tienes el cogote paciente y piensa como él, porque nosotros en realidad también somos pacientes. Lo que pasa es que de verdad, yo creo que no nos sentimos pacientes cuando estamos trabajando en muchas de las ocasiones, o en la gran mayoría de las ocasiones, porque estamos mucho más metidos en el rollo, y permitimos esa palabra de 5 letras, en ese rollo del número de las cosas que hacemos, y no pensamos en la cualidad de las cosas que le hacemos a los pacientes o cómo estamos relacionados con ellos, ¿no? Hay 3 elementos fundamentales que nosotros podemos cambiar y tenemos que poner foco. Es seguridad del paciente, información de las pruebas radiológicas, y que debemos de conocer mucho más. Se ha hablado antes en el tema de la unidad de patología mamaria, el radiólogo y el técnico o la enfermera de casos en la unidad de patología mamaria debe de involucrarse mucho más en conocer cuál es el recorrido asistencial que va a tener el paciente cuando pasa por nuestros servicios. A nosotros nos pregunta muchas veces el paciente: ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Quién me va a informar de esto? ¿Quién va a atender ahora esta prueba radiográfica? ¿Quién tiene que informar? ¿Quién me va a informar de esta prueba que me han hecho a mí? Y ya se le informará, ya recibirá una llamada. No podemos seguir con ese tipo de respuestas. Tenemos que conocer el sistema sanitario, cómo le va a responder el paciente en nuestro centro sanitario. Tenemos que hacer la inmersión en conocer cómo estamos funcionando nosotros en nuestros centros sanitarios, y de quién dependemos, de quién somos referencia y de dónde somos origen. El mapa de empatía es lo primero que tenemos que hacer antes de diseñar el mapa de experiencias. Es decir, preguntarnos como pacientes y consultarles a ellos mediante diferentes dinámicas, situarnos, ¿no? Y ahora vais a ver ese pequeño diagrama arriba: qué piensa y siente, qué son sus preocupaciones, su inquietud y aspiraciones, ¿no? Qué oye. Los pacientes también escuchan cosas en los servicios. Escuchan o no escuchan. Es lo que oye o lo que no oye, ¿no? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que está viendo en nuestros servicios? Y luego, ¿qué es lo que dice que hace a posteriori? ¿Cuáles son sus respuestas también? Hablaba Carlos Bezos de algo que está ya muy trillado, y es la encuesta de satisfacción. Y es verdad que la encuesta de satisfacción, que están hechas por gestores y por cargos directivos de la salud, que realmente sus respuestas están verdaderamente dirigidas, no nos dan una información real de esas cuestiones de seguridad, de información de las pruebas o del recorrido asistencial que está teniendo el paciente. No nos da esa información. ¿Se le ha atendido bien? Y el paciente dice sí o no. ¿Qué es atender bien? No hemos definido, o no se define, no se expresa claramente. Si el atendente esté bien, ¿qué es atender bien? ¿Entendéis lo que estoy tratando de decir, no? Y luego hay una serie de esfuerzos y resultados, que es la parte de abajo de ese mapa de empatía, que lo vamos a ver rápidamente. Entonces, nosotros tenemos que etiquetar ahí datos y ítems, o sea, situaciones, interacciones que el paciente puede tener con nosotros. Después que hayamos hecho este mapa de empatía, ¿no? ¿Vale? Hay que empezar a pensar que esto se tiene que hacer trabajo en equipo, con radiólogos, con técnicos, con todos los que formamos el equipo de profesionales administrativos, celadores, auxiliares, los que estén en el servicio de nuestra radiología, radiodiagnóstico, medicina nuclear o radioterapia. Da igual. Hay que definir la idea, qué es lo que queremos hacer con ese mapa de empatía, porque va a tener una serie de resultados. Y ese modelo tiene que estar en continua evaluación, porque también podemos empezar a fallar o a detectar o nos puede faltar la detección de algunas de las cosas. Un modelo siempre tiene que ser evaluable, reevaluable en el tiempo, ¿no? El objetivo es, una de las cosas, ya se estaba hablando de esto. Fijaros, esta presentación de la Fundación Sino en el 2014 ya estaba hablando de alinear el plan de calidad percibida, es decir, qué perciben como calidad los pacientes. Nosotros decimos, y hace mucho tiempo que estamos diciendo, hay que hacer las cosas con calidad, y no solamente la calidad de la imagen, que es hoy estamos hablando aquí de imagen mamaria. No estamos hablando de la calidad de la imagen, estamos hablando de la calidad asistencial también. Y aparte, de qué calidad perciben los pacientes. ¿El trato se le hace adecuado? Hay un elemento que ahora lo vamos a ver, por ejemplo, que es el tema de la identificación de los pacientes. No, estamos incumpliendo el tema de la privacidad de los datos del paciente. No se puede llamar al paciente en voz alta y por sus apellidos, ¿no? Porque están identificando a los demás pacientes a ese propio paciente. No estamos anonimizando al paciente cuando lo estamos... Y eso
fijaros que no es calidad percibida, porque los pacientes no perciben eso como de calidad, porque no están acostumbrados, pero sin embargo estamos diciendo su nombre en voz alta, para que entendáis que es calidad percibida. También el paciente hay cosas que no puede percibir como que es de calidad. Lo digo como inmersión de conceptos y ideas para estas cosas. Esto es un ejemplo de un mapa de experiencial de pacientes. Como estas presentaciones las podéis luego recoger, las podréis tener, las podéis echar un vistacito más tarde en otro momento, o el del cáncer. Este está definido también, lo podréis ver, está publicado allí, tiene el enlace para poder tener vosotros vuestro repaso. Bien, esto va a ser rapidillo. Mirad, antes, durante y después, son 3 columnas, y fijaros que si nos vamos de forma horizontal, desde un sitio hacia otro, está bastante relacionado. ¿Qué le pasa al paciente? ¿O qué experiencias tiene el paciente con sus datos? Si hay errores en los datos del paciente, en la prestación sanitaria tendrá un problema con la cita. Es una mala experiencia, le puede ocurrir. Pero que cuando va a nuestro servicio, si no hay una identificación evitando el sesgo de la privacidad, también va a tener un problema de paciente de experiencia en verde. Va a tener un problema de malas experiencias, ¿no? Pero es que después, esa seguridad percibida, oye, a mí mi nombre yo no quiero que lo digan en público, no me siento seguro, esto para mí es un riesgo. No tienen por qué enterarse otras personas de cómo me llamo yo en la sala de oncología, que estoy haciendo la espera. ¿Lo entendéis? Eso no puede, el paciente lo entiende así y puede llegar a pensarlo, y de hecho lo piensa, y de hecho lo comunica. O como, por ejemplo, y luego en prestación, HISPAS, los datos que nosotros tenemos de los pacientes y que a lo mejor hay que dar información, hay que elevar un report diciendo que hay pacientes que se están quejando de eso, o hay pacientes que no tenemos los datos correctos introducidos en su historia digital clínica. En la historia clínica están inmersas dentro del sistema de información, ¿vale? Nosotros hacemos una comunicación sobre los datos del paciente en la atención, en la comunicación con el paciente. Toda la comunicación que nosotros tenemos con el paciente, y aquí sí que hay una relevancia importante. No quiero crear una controversia innecesaria, pero los técnicos no están motivados ni por los radiólogos, ni los técnicos hacen por dónde para automotivarse para mejorar la comunicación con los pacientes. No lo hacen. Y no hay excusa. Tenemos que buscar una forma de dinamizar esta situación. La comunicación con el paciente tiene que ser de una forma totalmente, diametralmente opuesta. Y no hay que depender de que el radiólogo, como digo, no te esté motivando. Tenemos que nosotros poder hacerlo también. O que los radiólogos encuentren gente que sí que se esté involucrando en este asunto. Si nos fuéramos para allá, en la parte de después con esos datos de historia clínica, con esa atención, con esa comunicación, hay una consultación posterior a la imagen que se le ha obtenido. Cuidado, que estamos hablando de imagen mamaria, ¿eh? A la consultación que va a tener después con el profesional prescriptor. Más, el paciente tiene, antes de llegar a hacerse la prueba, signos, síntomas, antecedentes familiares. Esto es una prestación en información de salud. Va a hacerse una prueba en radiología o una sesión radiológica, posición. Y nosotros estamos expectantes, estamos mimando la posición del paciente, la confortabilidad. Eso también estamos hablando de seguridad. Me voy más para abajo para no extenderme más. Debajo de posición, duración. Le informamos sobre las unidades relativas de valor que nosotros trabajamos, eso sí que es cuantificación. Le informamos al paciente cuánto va a durar la prueba. Muy pocas veces se hace. Si nos sentimos pacientes, me están diciendo que esta prueba va a durar 10 minutos, 8 minutos. El paciente ya empieza a pensar cuánto tiempo va a estar ahí con nosotros. Y esto es experiencia del paciente en radiología. Y nosotros conocemos las unidades relativas de valor que ya están establecidas desde hace mucho tiempo y que se van refrescando cada cierto tiempo según los equipos digitales los que nosotros trabajamos. Los equipos digitales cada vez van acortando más el tiempo de cada prueba. Esto también es experiencia del paciente. ¿Por qué no se lo decimos? ¿Cuánto tiempo va a durar la prueba? ¿Cómo va a ser tu posición durante la prueba o durante las cosas que te vamos a hacer aquí? Voy para abajo. Efectos de intervención, ¿vale? El consentimiento informado es muy importante también, que es una experiencia que el paciente la tiene bastante negativa en radiología. No se entera. Realmente el paciente cree que, si no nos enteramos muchas veces nosotros, ¿realmente creéis que el paciente se puede enterar cuando nosotros leemos dentro del proceso de consentimiento informado?
Es muy difícil ahí, ¿no? O los riesgos de dosis, que está relacionado con cultura de seguridad, también con la indicación de la prueba, si la prueba está bien indicada, y una respuesta fisiológica, y que para nosotros, cuidado que ya nos vamos a ir al futuro, no va a suponer para nosotros el análisis de esos datos de dosis en la investigación que tendremos a raíz de la directiva Euratom a partir de febrero del 2018, pero este no es el día para hablar de eso. Bueno, gracias por la atención percibida. Nada más que eso. Ahora, ya no hablo más. Ángeles Barrios, estábamos hablando antes de qué soluciones encontramos ya en el mercado. Hay otras empresas que lo están haciendo, pero la verdad es que Philips lo tiene muy bien estructurado, muy en bloque, y está diversificando mucho su apuesta a nivel internacional. Y Ángeles Barrios es la directora de comunicación en Philips, la conozco hace ya unos años también, porque estamos en Info del Sanitario, y es maravillosa, nos va a traer una cosa muy chula, ya lo ves. Bueno, pues sí. Bueno, yo me alegro de que me hayan presentado como periodista. No sé si hay periodistas en la sala, pero dicen que un periodista, o los periodistas somos personas con un océano de conocimientos de 1 milímetro de profundidad. Entonces, seguramente no es para generalizar, pero en mi caso sí es. Y por tanto, Por tanto, espero que seáis magnánimos luego con las preguntas. Bueno, yo efectivamente me he dedicado toda mi vida a la comunicación en la empresa, fundamentalmente en el ámbito de la salud, y desde hace 7 años en Philips. Y lo que yo os quería presentar hoy lo he titulado, perdonadme que la mayor parte de la presentación está en inglés, me imagino que no es un problema, y de todas formas iremos sobre ello en castellano y con cierta agilidad, ¿no? He titulado Del cuidado de la salud al cuidado de las personas, por así decirlo, ¿no? From healthcare to human care, porque al final se trata de eso, de tratar y cuidar personas. Y aunque vamos a hablar un poquito de la experiencia del paciente en cáncer de mama, yo lo quería hablar también es un poco de lo que es nuestra apuesta por la experiencia del paciente. Voy a hacer una muy breve introducción. Seguramente todos vosotros conocéis Philips como una compañía dentro del ámbito de la tecnología sanitaria, en la radiología, en intervencionismo. Estamos presentes en todos los hospitales de España y prácticamente en todo el mundo, ¿no? Pero sí es verdad que en los últimos años Philips ha hecho una apuesta mucho más decidida, y a día de hoy es una compañía 100% de tecnologías de la salud. Es decir, hemos, digamos, separado otros negocios para centrarnos en este aspecto que consideramos que es una tendencia de futuro. Y esta es nuestra misión y nuestra visión y nuestro objetivo como compañía: mejorar la vida de las personas a través de la innovación. Y tenemos un objetivo ambicioso, pero que creemos que estamos en disposición de cumplir, ¿no? Y nuestra promesa de marca es esta: proporcionar innovación que sea relevante para las personas, ¿no? Y por eso, desde hace mucho tiempo, o sea, esto no es algo que sea una moda de Philips de ahora, sino que yo, desde luego, desde los casi 8 años que llevo en Philips, pero desde hace muchísimo más, Philips está apostando mucho por el diseño centrado en las personas. La diferencia nuestra, además, es que somos una compañía con un conocimiento muy grande de la persona como consumidor, es decir, del ciudadano de a pie, y llevamos mucho tiempo trabajando en el ámbito de laboratorios de experiencia para entender los comportamientos del consumidor. Esto se ha trasladado también al ámbito de la salud, y trabajamos mucho también en el conocimiento de la experiencia de los pacientes, de las necesidades de los pacientes y de la manera de lo que necesita el paciente en cada caso, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de diseño centrado en el paciente, tanto en el ámbito del consumo, desde una afeitadora, desde cómo afeitarse, hasta cómo diseñar una mascarilla para apnea del sueño, o un ecógrafo, o por supuesto una resonancia magnética o el entorno alrededor, ¿no? Lo que tratamos es de unir los dos ámbitos de innovación y de personas,
y las personas entendidas tanto como el paciente en el ámbito de la sanidad, pero también el profesional, ¿no? Y ahora veréis que el profesional también es una parte muy importante en todos los entornos que llamamos, el concepto que ahora veréis, que llamamos Ambient Experience, que es nuestro concepto integral de, digamos, de generación de entornos agradables y de confort para el paciente, pero donde también hay un impacto muy importante en el confort del profesional y también en la mejora de los flujos de trabajo, ¿no? Este ciclo que veis es donde donde nosotros queremos estar ahora y donde estamos ahora con una posición también relevante, ¿no? Tanto en el ámbito esto es todo el ciclo de salud, ¿no? Donde están las personas en el ámbito de la salud, desde los hábitos saludables, la prevención y detección, diagnóstico, tratamiento y cuidado en el hogar. En todo ese ciclo entendemos que la experiencia de la persona y del paciente es fundamental. Y en el caso específico de cáncer de mama o del paciente con cáncer, entendemos que hay muchos aspectos ligados a la experiencia del paciente. Por supuesto, Miguel Ángel está hablando de muchos de ellos, sobre los que yo no voy a hablar ni voy a entrar. No voy a entrar en el ámbito de la tecnología de imagen, nada más que en una puntualización pequeñita. Primero porque no soy una experta y entonces quedaría bastante mal delante de esta audiencia, pero sí desde luego entendemos que hay muchos aspectos fundamentales en el cuidado de la persona en cáncer, ¿no? Desde el mundo de la detección precoz. Qué duda cabe que la detección precoz es fundamental a la hora de mejorar la experiencia del paciente y el confort en los sistemas de screening de cáncer de mama también es muy importante y hablaré un poquito sobre ello. Es muy importante de cara al paciente que los diagnósticos sean definitivos y a la primera, es decir, pruebas más cortas, lo que estábamos diciendo, no repetición de pruebas innecesariamente, un diagnóstico definitivo y a la primera y donde hay la tecnología, 2 nada más. Madre mía, pues voy muy rápido entonces. La seguridad del paciente, la menor dosis posible, personalización y confort, ¿no? Esto lo voy a pasar por encima, pero en esto me refería a personalización, ¿no? Hasta qué punto la tecnología, mediante técnicas como con las que contamos nosotros, digamos, de medida de la densidad mamaria, pueden permitir un planteamiento, una personalización del screening, un plan de personalización de screening a medida de cada uno, ¿no? Y por supuesto el diseño de las tecnologías para la realización del screening de mama, pues que sean más ergonómicas, que permitan una experiencia menos estresante, que la posición de la mama, digamos que no sea definitiva a la hora de que la imagen sea la mejor, que el soporte sea confortable, que esté curvado, cálido, ¿no? Esto es un poco la idea en la hora del diseño. Pero Ambient Experience es, digamos, nuestro goal estándar a la hora de mejorar la experiencia del paciente en el entorno, ¿no? Y ahí unimos muchos aspectos como tecnología, diseño a nivel del espacio y mejoras también en el flujo de trabajo, ¿no? Y todo eso para hacer un entorno confortable y que reduzca el estrés y sobre todo la ansiedad, ¿no? Voy a pasar sobre esto, pero esto, digamos que nuestro concepto de Ambient Experience, y luego pondré un pequeño vídeo para que veáis un poco lo más avanzado en este ámbito, se basa en el diseño de los entornos, en este caso de radiología, en 4 pilares. Uno es, por supuesto, el confort, por otro lado es el contacto, es decir, que sea más fácil y más factible el contacto entre los profesionales, los pacientes y los familiares, la personalización, es decir, que uno pueda personalizar su entorno. No me dejáis es muy poco. El vídeo, bueno, personalización, ¿eh? Y como estarán las presentaciones a vuestra disposición, lo que veis que digamos que el diseño de la experiencia va desde la propia sala,
el diseño de visuales, sonidos, luz en cualquier entorno, por ejemplo, muy personalizado en el caso de PCT para la sala de captación, donde sabemos que es un ámbito muy estresante, cómo podemos mejorar la experiencia. Como veis, esto es un ejemplo de sala, desde imágenes proyectadas, luz en el techo, pero también, y esto es el vídeo que yo creo. Please immerse yourself in the Philips MR in-bore experience. Give your patients a comforting and engaging experience where it is needed most, in the bore. Our unique setup includes in-bore video, clear patient instructions to coach the patient through the examination, and reduced noise through comfort tone scan techniques, creating a superb o las imágenes que quiere ver dentro de la sala o dentro de la propia experiencia de la resonancia magnética. The patient's eyes are drawn outside the bore, making the examination an event. Entonces, con este sistema in-bore, lo que ven, en vez de estar dentro, la sensación de estar dentro, es la sensación de estar fuera. Como veis, además, hay una serie de indicaciones, un poco en la línea de lo que decía Miguel Ángel, que lo que te va diciendo es cuánto va a durar la prueba, qué es lo que va a ocurrir en ese momento, si va a empezar a oír un sonido. The next scan will take 3 minutes. Dicen el tiempo que vas a estar en cada momento. O, por ejemplo, también una parte muy importante que es en el caso de las apneas, ¿no? La angustia que genera la apnea cuando no sabes cuánto tiempo va a durar, ¿no? Bueno, pues a través de este sistema también puedes ver digamos, una barra de progreso, un círculo de progreso. Bueno, esto lo vamos a quitar porque ya esto no quiero hacer más. De manera que durante la apnea es posible ver cuánto tiempo te queda. Sí, esto se puede salir aquí. Vale. Y perdonadme que he ido muy rápido, pero esto es un poco lo que quería presentar. En la presentación veis más y si no, luego podemos charlar también más. Bueno, mientras se prepara la presentación, Natacha Bolaños está con nosotros, la responsable de Relaciones con Pacientes y también del área de pacientes y de Relaciones Institucionales de GEPAC. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero dar gracias por haber contado con nosotros como pacientes, especialmente como pacientes con cáncer. Yo dirijo el área de atención al paciente y relaciones institucionales dentro de GEPAC. Quiero primero recorrer muy rápidamente qué es GEPAC para aquellos que no nos conocen. Somos una organización que, aunque hemos conseguido muchísimas cosas, somos muy jóvenes, no llegamos a cumplir los 6 años. Nace en el 2010 con la unión de 6 organizaciones de pacientes con el concepto de federación, con una única misión, que era aunar voces, crear conceptos más coherentes de trabajo, ser una sola voz, sobre todo frente a las administraciones públicas y para la defensa de los derechos e intereses, no solamente de los pacientes. Cuando hablamos de pacientes hablamos de familias completas, porque cuando el cáncer toca la puerta de casa, toca la puerta de casa, es un invitado a cenar y lo trastoca todo. A partir de que comenzó la andadura de GEPAC, nos dimos cuenta de la necesidad de normalizar el cáncer como una enfermedad, como una más, que se puede cronificar, con la que se puede vivir, y ese ha sido el concepto con el que hemos querido captar otras organizaciones de pacientes, siendo a día de hoy 73 organizaciones miembros que representan a los pacientes con cáncer en todo el entorno nacional, con 4 grandes grupos de trabajo, 4 grandes clústeres, diríamos. Uno de ellos es sensibilización social, donde entran todas las campañas por días mundiales, prevención, campañas de concienciación, sensibilización hacia las necesidades de los pacientes con cáncer, pero también hacemos investigación que hacemos en colaboración con distintos organismos y sobre todo lo que tiene que ver con investigación social.
Nuestra gran misión es la información y la educación de los pacientes para ese tan mencionado paciente participativo, para el empoderamiento del paciente. Y por supuesto todo esto no sería posible sin el concepto de cooperación con distintas organizaciones. Pero también nos fuimos dando cuenta de que los pacientes demandaban servicios directos y esa necesidad de servicios surge por todas aquellas áreas que no están siendo cubiertas por nuestro sistema sanitario, independientemente de que sea de ambiente público o privado. Y fue así como desarrollamos servicios de atención social, de atención psico-oncológica, asesoramiento jurídico, porque cuando los pacientes contraen una enfermedad como el cáncer y se trastoca la economía, en España lamentablemente es común perder el puesto de trabajo frente a un cáncer, y no solamente el paciente, sino incluso los familiares. Y es muy importante, por ejemplo, saber que si tienes una incapacidad permanente, puedes rescatar un seguro que tengas anexo a tu hipoteca y puedas resolver, por ejemplo, un problema tan importante como ese. También brindamos asesoramiento y atención, incluso tratamiento oncoestético, información médica, facilitamos los contactos para una segunda opinión médica, identificación de centros de referencia, y también trabajamos en colaboración con distintas organizaciones, como hoy aquí, para brindar cierta garantía al paciente de que su voz está representada. Nuestro trabajo tiene también que ver con influencia social y, como decía antes, con esa defensa de los derechos de los pacientes. ¿Qué conseguimos con nuestro trabajo? Ese paciente informado, capaz de realmente participar con suficiente conocimiento sobre los beneficios y riesgos de cada una de sus decisiones para una mejor relación médico-paciente. No solamente hacemos esto, podemos, por ejemplo, participar en el diseño de ensayos clínicos, tenemos influencia también y cooperación frente a distintos organismos gubernamentales, no solamente a nivel local, sino también a nivel europeo. Aquí en España, por ejemplo, pasamos la revisión de los informes de posicionamiento terapéutico y así también podemos ofrecer nuestro punto de vista, sobre todo en temas que tienen que ver con calidad de vida y seguridad del paciente. Y ya para caer en el tema que nos acompaña hoy, nos pedían una opinión sobre la experiencia del paciente, la incertidumbre, la comunicación, el confort. Creo que ya se ha discutido mucho de esto a lo largo de las presentaciones de mis compañeros, pero yo quiero empezar con una definición. Si nos vamos a la Real Academia Española, define incertidumbre como inseguridad, duda, perplejidad, que puede derivarse de la falta de información, y esa es la clave. O incluso porque exista desacuerdo sobre lo que se sabe o lo que podría saberse. Esta es la clave en un paciente que asiste a una prueba de imagen cuyo resultado va a ser un positivo o negativo en un cáncer. Y sobre esto realmente yo quiero, quizá no solamente con la chaqueta de GEPAC, sino incluso sin ella, como paciente también, decir que la tecnología es maravillosa. Lo que acabamos de ver es alucinante y yo, por favor, quiero eso. Pero yo me pregunto, ¿cómo es posible insertar eso en nuestro sistema sanitario cuando estamos claramente en una política de reducción de costes? Esto quizá en medicina privada puede ser posible. Medicina pública tengo sinceramente mis dudas. Y además, como paciente, digo que eso puede ser maravilloso, pero al final quien le pone la cara, quien le pone la voz a tu experiencia es el profesional que te recibe cuando vas a la prueba. Parece mentira que estemos hablando en esta fecha, en el siglo XXI, que estemos teniendo que crear, como ha hecho la Consejería de Sanidad de Madrid, un tratado casi de la humanización en la sanidad, ¿no? Cómo conseguir la humanización en sanidad. Esto es algo que hablaba el doctor Albert Jovel desde hace mucho más de 30 años. Para quienes le conocen, el doctor Jovel fue el fundador del Foro Español de Pacientes y quizá una de las personas que más ha hecho por los pacientes en España. Y decía, no sin razón, puedo aceptar que no me van a curar, pero me niego a aceptar que no me van a cuidar. Y ese tiene que ser el pensamiento con que cada profesional reciba a un paciente independientemente del motivo de esa consulta.
Cuando hablábamos de la falta de información o incluso el exceso de información que lleva a desinformación, yo quiero traer un par de titulares para que os deis cuenta de lo que puede afectar realmente a los pacientes. Cogemos un titular del Heraldo. Este titular es de hace muy pocos meses. 7 de noviembre en el 2016, los ginecólogos recomiendan la primera mamografía a los 35 años. Si nos vamos un poquito más atrás, vemos mamografías advierten por sobrediagnósticos. La Comunidad de Madrid apoya el examen a partir de los 50 años. Si nos vamos a informativos Telecinco, la mamografía con 3D con tomosíntesis reduce los falsos negativos de cáncer de mama sin someter al paciente a más radiación. Uy, pregunta, radiación, ¿qué pasa? ¿El exceso de la radiación es malo? No, es probablemente incluso inferior que el que tomo yo cada vez que me monto en un vuelo a cualquier país de aquí cerca de Europa. Entonces, realmente esa experiencia del paciente la hace el profesional que recibe al paciente cuando va a hacer una prueba, la que sea. Y es fundamental la información que damos no solamente a los pacientes en ese momento, sino sobre todo la que comunicamos también a través de los medios de comunicación, que es en muchísimas ocasiones confusa. Y allí es donde realmente las organizaciones de pacientes podemos ser vuestros aliados, sea GEPAC o sea cualquier organización de pacientes. Y estamos dispuestos a ser vuestra voz para facilitar la información a los pacientes, porque en muchísimas ocasiones, cuando el paciente va a una consulta y va con la gran incógnita de cáncer en su mente, no escucha, no recuerda, no aprende. Es un bloqueo emocional, es un shock realmente importante, sobre todo cuando ese diagnóstico confirma la presencia de la enfermedad. Entonces, a partir de allí, la consulta se vuelve, independientemente de lo que sea el trato humano, en un lugar pleno de estrés. Y es allí donde realmente las organizaciones de pacientes podemos ser un partner, podemos facilitar las cosas, porque a nosotros nos llegan preguntas que muchas veces no llegan a las consultas por temor incluso a ser juzgado por la tontería de la pregunta que quiero transmitir. No tengo más tiempo, quiero concluir con una frase de René Jerónimo Favaloro que dice: en cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente, los conceptos éticos y morales. Entonces, la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, del lado de la humanidad. Muchísimas gracias. Una pregunta. Para si alguna duda, alguna cuestión con la presentación de Ángeles Barrios, de Philips, la implementación de la tecnología, soluciones que humanizan también la atención al paciente, o las incertidumbres y la necesidad de información del paciente. Una pregunta. Tenéis hambre, ¿no? Tenéis ganas del coffee, ¿no? Entonces, bueno, en el coffee podemos hablar con ellos también, ¿no? Yo creo, sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad.